Hasta las 8 recorremos el camino que hay entre el campo y la ciudad. Palabra de campo. Daniel Aprile y Viviana Valles en Splendid 990. Bueno, uno de los temas que nos convoca en esta mañana, el primero de ellos, y digo seriamente, es el de la guerra que está ocurriendo en Oriente, y eso tiene un impacto por distintas aristas en el sector agropecuario, por distintos temas, combustibles, fertilizantes, etcétera, etcétera. Ya cumple hoy una semana. Bueno, exactamente, y la realidad es que, bueno, nadie sabe bien qué va a pasar. Yo creo que nadie, no. Ni el propio Trump debe saberlo. No, porque se vive contradiciendo, ¿no? Sí, 4 semanas, 8 semanas, sí. ¿Cuánto va a durar? Exactamente. Javier Preciado Patiño es consultor en agronegocios, es ingeniero agrónomo, lo hemos consultado en Palabra de Campo muchísimas veces, porque además él tiene un vínculo muy, muy interesante con personas de distintos lugares del mundo, hablando siempre de los agronegocios, con lo cual tiene información no solamente de lo que pasa en la Argentina, sino también en distintos lugares del mundo, y está en comunicación con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Daniel Aprile y Viviana Valles te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y por la presentación. Y sí, realmente, como decías, Daniel, nadie sabe exactamente cuánto va a durar. Pensar que el día que Putin, en febrero, exactamente hace 4 años, invadió Ucrania, creían que iba a ser 3 días, que iba a ser un paseo y ya llevan 4 años de guerra. No es el caso no es el caso de Irán, pero estos acontecimientos son impredecibles. No, además, Javier, porque en aquel momento lo que vos mencionás, Rusia-Ucrania, quedó bastante centralizado el conflicto. Ahora son cada vez más los países que intervienen, ¿no? Sí, pero de todos modos, mira, Viviana, no hay una intención, digamos, de controlar el territorio como fue la guerra con Irak o lo de Ucrania, sino que simplemente hay un primer objetivo que es, digamos, desarmar las capacidades balísticas y nucleares de Irán. Cumplido ese objetivo, a veces el 80 o 90%, y no hay muchas razones más para continuar. Si para Estados Unidos y Israel, incluso para los países del Golfo, ¿no? Arabia Saudita también, o Emiratos Árabes, cayera el gobierno de los ayatolas, sería ya, digamos, la máxima aspiración, pero eso no es tan fácil. No. Pero como de vuelta, como no va a haber una incursión terrestre que trate de controlar territorio, se supone que no va a durar mucho esto, ¿no? Y, digamos, un poco hablando, vos decías, Daniel, de la gente con la que yo me relaciono en el exterior, un poco la idea que flota es que sea algo parecido a lo que fue en junio del año pasado en la guerra de 12 días entre Israel y Irán, que generó una ola de una subida muy fuerte de los fertilizantes, que en este caso nos ocupa, y enseguida se acomodó porque fue, digamos, muy breve. O sea que un poco la expectativa más optimista es esta, ¿no? Un escenario que dura poco, que son 2 semanas con él, y otra vez después se vuelve a acomodar la situación. Ahora, si me permite, 2 cosas importantes que no se tiene que saber el productor que nos está escuchando en este momento, y se tuvo en la mano. La primera que hay que decir es que tenemos una seguridad nutricional en la Argentina, ¿no? Que es contar con una planta de urea, cosa que por ejemplo Brasil no tiene, tenemos nosotros, y que con eso te aseguras el 50% del abastecimiento de urea. Necesita el productor, que en real necesitaría más, pero bueno, con lo que consume habitualmente, Profértil hoy le provee el 50%. Que dicho sea de paso, Daniel, hoy Profértil es una compañía en manos de empresas agrícolas, como es Adecoagro, que siembra 200.000 hectáreas aproximadamente, un número muy grande, y ACA, que tiene 50.000 productores metidos adentro, con lo cual no es una industria hoy que, digamos, ve al agro desde afuera, sino que está absolutamente involucrada a través de sus accionistas con el campo, con lo cual me parece que aun cuando esto se prolongara mucho o demasiado, el productor argentino
puede estar tranquilo que la urea la va a tener para el trigo, para la cebada. ¿Por qué sube más un usuario en redes sociales cuando di cuenta de unos datos que vos habías compartido? Me preguntaba, ¿por qué sube más en Argentina que en Brasil? Justamente teniendo en cuenta esta situación que vos estás mencionando. Mira, a ver, ahí te hago un paréntesis, porque también recién me preguntaban, ¿no? Bueno, me preguntaban, una cosa es que vos tengas un precio de referencia y otra cosa es que ese precio se efectivice en el mercado. Entonces vos podés decir, ¿y cuál está cada uno? Ahí estaba 570, se fue a 6, no se pone el número que quiera. Sí. También. Pero la pregunta es, ¿a ese precio se hacen negocios? Lógico. Porque si no se hacen negocios, ese precio no se empieza a Claro, mercado. vos decís que en Brasil puede tener un precio de referencia, pero que no es el precio concreto sobre el cual se hacen los negocios, ¿a eso te referís? Claro, por eso digo, acordate que cuando fue en 2024, cuando el gobierno decide sacarle el arancel de importación a la urea, en ese momento el que era el hombre fuerte, Paso, ¿no? Juan Paso, el de Caputo para el agro, el argumento era muy sencillo. Mirá, en Uruguay yo pago la urea $550 y acá la pago otros 50, así que te voy a bajar el arancel. O sea, siempre hubo un desfasaje de precio que el gobierno trató de ir acomodando, lo logró en gran medida, ¿no? Y entonces tenía muchos factores, por ejemplo, ¿no? Primero que el precio local se rige por la paridad de importación, es decir, ¿cuánto cuesta traer urea a la Argentina? Bueno, ese es el precio al cual te lo van a vender, y esto es histórico del día 1 que se montó la planta de Profertil, ¿no? Esto es así. Número 2, ¿qué volumen importás vos en la Argentina y qué volumen importa el brasileño? La cantidad de urea que importa Brasil es absolutamente mayor que la Argentina, con lo cual ya tenés un mejor precio. Segundo, la logística brasileña de distinta de Argentina, podés llegar, digamos, con un menor costo puesto en el país. Y después tenés todos los costos internos, impuestos, problemas, digamos, de tipo financiero, en el sentido que vos traes la plata, cuánto, viste, después la vas a cobrar, en fin, hay un montón de razón, ¿no? Pero últimamente se está acomodando bastante bien. Y respecto a esta última suba, que vos decís, no me consta, ¿no?, que Brasil suba menos que la Argentina. Acá podés decir que la urea aumentó 60, 70, poner el número que quieras. Si no hay compras, ese no es el precio. Claro. Eso te lo marca la cantidad de operaciones. Javier, muchísimas gracias por el contacto en esta mañana de sábado aquí en Radio Espléndide. Sí, si me permitís una sola cosita más también, sí. Que por el estrecho de Hormuz no solamente pasa el fertilizante, sino también pasa el petróleo. Tal cual. Claro. Hay mucho interés de los países en que esto no se corte, y la única forma de que no se pueda pasar es con capacidad militar. Sí. Irán pierde la capacidad militar de atacar los barcos que pasan por ahí, la guerra puede seguir, pero el estrecho va a funcionar como canal para todos los commodities que pasan por ahí. Las reales. Gracias, Javier. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Igual. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Sí, tienes razón. Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y consultor en agronegocios. Buen punto. Hay un dato más para terminar este bloque, ya que estamos hablando de la guerra. Hay una empresa, en realidad es una distribuidora. Esto hablé con alguna gente de Misiones y me contaba que, porque la yerba va muchísimo a Siria. Todo lo que se exporta de yerba en gran medida va a Siria. Todo eso está caído, obviamente, por esta vez, otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez el problema de la guerra. Se cayeron. Pero no es solamente yerba lo que se cae en cuanto a exportaciones, porque hay una empresa en particular que es la que se ocupa de juntar un montón de productos de economías regionales y los manda a ese destino, con lo cual no es solamente la yerba la que está involucrada, afectada, sino que también hay otros productos como nuez pecan, frutos secos, etcétera, que también son demandados por esa región del mundo. Así que es un tema para tener en cuenta. No es que la Argentina deja de comercializar, digamos, no es que se caen las exportaciones, pero es un hay que que ponerle la lupa ahí. Hay que poner la lupa. Más radio, más campo, más Splendid 990.